amigos, sean ustedes bienvenidos a Problema y Posibilidad en su edición entrevista. Mi nombre es Michael Villalobos, comisionado de Diálogos para el Desarrollo de la Asamblea de Estudiantes de Economía. El día de hoy tenemos el enorme grado de poder hablar sobre una temática sumamente importante. El día de hoy hablaremos sobre la inflación en el contexto de la post-pandemia. Y para hablarnos sobre esta gran temática tenemos a un gran invitado, un gran especialista en nuestra casa de estudios. Él es el profesor Waldo Mendoza, destacado economista peruano, quien ha ocupado el cargo del Ministerio de Economía y Finanzas en el contexto de la crisis por el COVID-19. Posee un doctorado en Economía por nuestra Casa de Estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido miembro del directorio del BCRP. Es profesor e investigador del Departamento de Economía de la PUC. Ha realizado diversas publicaciones en el campo de la teoría y la política macroeconómica. Definitivamente una eminencia en la macroeconomía peruana. Profesor, un placer, un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes y felicitarlos por vuestra organización, por intentar difundir en nuestra universidad aspectos relevantes de nuestra economía. Así que los felicito y adelante con la entrevista. Muy bien, excelente, profesor. Antes de entrarnos directamente en las preguntas sobre la inflación, que ha impactado drásticamente sobre la economía global y nuestro país, me gustaría contextualizar un poco la situación en la que nos encontramos. Profesor, nos encontramos en una situación de crisis económica en la que los riesgos están relacionados con los mayores precios en la energía, en los alimentos y las dificultades en las cadenas de suministros. Además, se ha materializado esto debido a la prolongación del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Además, los estrictos confinamientos en China tampoco han ayudado. En ese sentido, se espera que estos eventos impliquen un menor crecimiento de la economía global, sobre todo para este segundo trimestre del 2022. Y esto va acompañado de una mayor inflación global, lo cual definitivamente alimenta las expectativas de que los países y la política monetaria de los respectivos países puedan incrementar sus tasas de interés, ¿no? Asimismo, ya el Banco Mundial ha lanzado sus cifras, ha básicamente manifestado que habrá un crecimiento del 3% para este 2022 y 2023, que está muy por debajo de lo que se preveía anteriormente, que era un 3.8 y 3.2 respectivamente. Me gustaría conocer antes brevemente, profesor, entonces en este sentido, ¿cuál es el panorama actual que usted observa de la economía nacional y la economía internacional? Creo que vale la pena empezar por una explicación teórica de la inflación. El profesor Adolfo Figueroa, gran profesor de nuestra casa de estudios, siempre decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y la teoría, aceptada casi consensualmente en el mundo, es alguna variante de la curva de Phillips. Este aparatito sencillo, antiguo, modernizado con los avances recientes, dice esencialmente que la inflación depende de 4 componentes en el Perú y en el mundo. Uno, de las expectativas de inflación. Cuanto más alta es la inflación esperada, la gente se apura por comprar más para evitar comprar caro en el futuro, eleva la demanda y por tanto la inflación tiende a irse arriba. 2, el estado de la economía. Si la economía está fría, recesada o en depresión, o si está en expansión económica y caliente, ¿no? Cuando está fría o en recesión, los mercados laborales están apagados, hay mucho desempleo, los salarios tienden a caer y por lo tanto la inflación está contenida, ¿no? En cambio, cuando la economía empieza a recuperarse, cuando hay expansión económica, cuando la producción está creciendo por encima de su potencial, la economía se sobrecalienta, la mano de obra escasea, los salarios crecen y la inflación crece. Vamos con 2 componentes. El tercer componente, particularmente importante para economías abiertas, es la inflación internacional, la que viene del mundo. Esa inflación internacional tiene que ver con los precios internacionales y tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque cuando se importan los productos en dólares, para incorporarlos adentro hay que cambiarlos a soles. Entonces allí el comportamiento del tipo de cambio nominal y el comportamiento de los precios internacionales resultan importantes. Y por último, choques de oferta, que por definición son transitorios. La definición de transitorio es algo que se va a acabar.
pero puede acabarse en una semana, en 3 meses o 2 años. Ese es el gran problema del transitorio. La inflación peruana tiene básicamente un origen internacional. Entonces, ya que estamos en la Católica, expliquemos conceptualmente y a qué se debe esta inflación internacional con nuestra breve explicación de la curva de Phillips. En particular, podríamos concentrar la atención en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, al principio, 2020, 2021, uno podía decir que en los Estados Unidos la inflación fue básicamente provocada por un choque de oferta, provocada por la pandemia, los problemas en las cadenas de suministros y todo eso. En términos gráficos, una contracción hacia arriba de la curva de oferta, un choque de oferta. Pero Estados Unidos, bueno, ese digamos fue el origen de la inflación en los Estados Unidos. Pero en Estados Unidos la pandemia y la pospandemia fue enfrentada con una política monetaria y fiscal de las más expansivas de la historia americana. Por lo tanto, al mismo tiempo que había un choque de oferta, se estaba gestando un sobrecalentamiento de la economía. Entonces, actualmente uno podría decir que en los Estados Unidos la inflación tiene que ver con problemas de demanda, sobrecalentamiento de la economía, tiene que ver con estos choques de oferta y tiene que ver en parte con la inflación internacional que tiene que ver con el petróleo, el gas y todo eso. Por eso que en Estados Unidos la resolución de la inflación tiene para rato, porque la política macroeconómica expansiva, especialmente fiscal, regirá en este año y parte del siguiente año. Uno podría apostar que la inflación en el Perú va a descender más rápido que en Estados Unidos, con toda seguridad. Entonces, ese es el problema de los Estados Unidos, una mezcla de choques de oferta, una mezcla de políticas macroeconómicas expansivas, y ahora me parece que tarde el Banco Central Americano ha reaccionado subiendo la tasa de interés. Bueno, eso sabemos que la política monetaria, sus efectos son retardados, empezarán a actuar en 3, 4, 5 trimestres, así que la inflación alta en Estados Unidos tiene para rato. En el caso peruano, volviendo otra vez a la curva de Phillips, difícilmente podríamos hablar de un sobrecalentamiento de la economía. Creo que ese efecto no está en el Perú. La política macro ha sido expansiva, pero no tanto como los Estados Unidos. Entonces hay que concentrar la atención en los otros choques, ¿no? El primero, el de las expectativas, que ya es un pequeño problema novedoso en las últimas 2 décadas. Si uno revisa las expectativas de inflación que el Banco Central calcula hace bastante tiempo, hace mucho tiempo, que cuando alguien le preguntaba cuál es la inflación que esperas para el próximo año, te decía, cerrando los ojos, 2%. ¿Por qué? Porque nuestra inflación había sido así bajita. Ahora ya está en 5 o 6%. Entonces, este factor pequeño todavía está empezando a actuar. La parte de la inflación internacional es lo que nos está agarrando con virulencia, ¿no? Y la evidencia es bien práctica. El INEI y el Banco Central tienen indicadores desagregados de la inflación. La inflación agregada está como en 8%, la más alta desde 1998, me parece. Y la inflación importada, esta que tiene que ver con los precios internacionales y el tipo de cambio, está en 30%. Entonces, así de simple es la inflación en el Perú. Así estamos. Y además a ese problema hay que sumarle algunos hechos. Un hecho es que dentro de esta inflación, la inflación de alimentos es más alta que la inflación promedio, está como en 13%. El segundo hecho, que lo resalta muy bien el último reporte de inflación, es que los pobres urbanos
destinan el 53% de sus ingresos a la compra de alimentos. O sea que para ellos la inflación está siendo durísima. 3, los ingresos laborales urbanos del 2021 están un 35% por debajo de los ingresos laborales del 2019. Es posible que en estos primeros meses esos ingresos laborales se han recuperado un poco, pero aún así parece que las cifras más recientes dicen que tal recuperación no ha sido tan importante. O sea, más o menos que estamos diciendo en términos de los ingresos reales, el numerador está bajando, el denominador está subiendo, así que estamos en un gran problema, ¿no? Ese es el contexto general de la inflación y sus repercusiones, y vale la pena decir que nuestro Banco Central ha hecho lo que tenía que hacer. Ha hecho lo que tenía que hacer, ha sido uno de los primeros bancos centrales en reaccionar. La tasa de interés de referencia estaba en 0.25 solo en agosto del año pasado, ahora está en 5.5%. Pero allí viene otro gran problema, que es desafiante para la teoría macroeconómica, incluso para la curva de Phillips. ¿Por qué? Si tenemos la inflación, una parte es importada y la otra parte es local, el banco no va a actuar sobre la inflación importada, no tiene nada que hacer, salvo sobre el tipo de cambio. Entonces, todo el peso de la política monetaria va a tener que caer en la demanda por productos locales, con todas las consecuencias que eso puede tener. ¿Y cómo va a enfriar, cómo va a ser el Banco Central exitoso? Otra vez volvemos a nuestra teoría de la curva de Phillips. Para ser exitoso, o el banco tiene que bajar las expectativas, algo lo va a conseguir con esta política bastante contractiva, o tiene que bajar la brecha del producto. Así es la vida, o sea, no existe en el mundo una receta que diga bajo la inflación sin ningún costo. ¿Por qué? Porque la parte de la oferta y la parte de la inflación internacional está fuera de nuestro alcance. Entonces, la prueba del éxito antiinflacionario de nuestro Banco Central va a ser un enfriamiento de la economía. Ceteris paribus, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque es como si hiciéramos econométricamente el impacto de la elevación en la tasa de interés internacional del Banco Central en la brecha del PBI. Ceteris paribus, eso tiene que ser negativo para que sea exitoso. En la práctica, como el ceteris paribus no existe, vamos a mostrar algún crecimiento del PBI menor del que se esperaba, por definición, porque si no, no habría política antiinflacionaria. En resumen, es posible que la inflación, como lo espera el Banco Central, alcance un pico hacia julio, agosto, septiembre. La inflación, ojo con los lectores, la inflación. Que no significa que los precios no van a seguir creciendo. La inflación, digamos, en 8.5, 9%. Luego empezará a bajar a 8.75, a 8, y el Banco Central espera que hacia fines del 2023 hayamos entrado al rango. Entonces, ojo con eso, la inflación va a bajar. No es que los precios no van a dejar de subir, van a seguir subiendo a un ritmo cada vez menor. Okay. Así estamos. Profesor, excelente. Coincido con usted en muchos de los puntos que ha manifestado. Justamente, en primer lugar, tomando parte de lo que comentaba, los determinantes de países como Estados Unidos, que de una manera generan inflación, y en el caso de nuestro país son totalmente distintos, diferentes. En algunos casos hay coincidencias en términos internacionales, pero hay distinciones, ¿no? Y justamente sobre lo que usted comentaba, el hecho de que la inflación en Estados Unidos se vea un sobrecalentamiento de la economía, ¿no? Básicamente es una mezcla de diferentes factores que han integrado esto, y es algo que mueve a las demás economías. Recientemente hemos estado pendientes de las noticias de la Fed, de esta idea de que se ha subido a 0.75, y también sobre la postulación que ha realizado Jerome Powell, su equipo que compone la Reserva Federal, de
el denominado aterrizaje suave de la economía, es decir, en un contexto en el que se pueda controlar la inflación sin llegar a la recesión. Históricamente, en Estados Unidos hemos visto que esto no es posible, ¿no? Pero de alguna manera me gustaría consultarle a usted qué posibilidades o qué probabilidades existe de que se pueda dar este aterrizaje suave de manera exitosa. Los aterrizajes suaves existen cuando las inflaciones son suaves. Okay. Las veces que las inflaciones han sido fuertes, los aterrizajes han sido durísimos. El último ejemplo es de fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Donde la inflación subió por encima de los 2 dígitos, llegó a 13, 14%. Y en ese caso, según Larry Summers, que es uno de los grandes en este tema y es el único pata que hacia principios de 2021 dijo, se viene la inflación en los Estados Unidos y nadie le hacía caso. En los 70s, fines de los 80s, la inflación se elevó también en los Estados Unidos por un fenómeno internacional, petróleo. Igualito que ahora, una causa externa. Y dice Larry Summers que en ese momento también la política macroeconómica norteamericana era expansiva. Me parece que estaban en la guerra con Afganistán. Entonces Larry Summers dice que el fenómeno actual es un calco y copia del fenómeno de fines de los 70, en el sentido de que coinciden un choque internacional con políticas macroeconómicas expansivas. Es dinamita, ¿no? En términos de la oferta y la demanda agregada, la oferta para arriba, la demanda para la derecha, y ahí estás, ¿no? Por lo tanto, y además, la reacción es tardía. O sea, la inflación en Estados Unidos está alta hace bastante tiempo. Y esta elevación de la tasa de interés para esas dimensiones es modesta. Y otra vez, nuestra curva de Phillips nos es utilísima. Estados Unidos, como nosotros, no va a poder hacer nada con los choques de oferta. No va a poder hacer nada con el precio del trigo, de la cebada, del fertilizante. Entonces, en el caso norteamericano, la cosa está más complicada. Tiene que bajar la brecha del PBI. Ese es, digamos, el medio a través del cual va a combatirse la inflación. Es inevitable una reducción del claro, PBI. Y como las presiones de demanda están todavía actuando, hay políticas fiscales que te han dicho, por ejemplo, te voy a cobrar menos impuestos 2022 y 2023, o te voy a dar tal beneficio 2022. Eso sigue actuando. O sea que la demanda por motivos fiscales sigue aumentando. Por lo tanto, la brecha del PBI, ceteris paribus, por motivos fiscales, sigue aumentando. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Eliminar toda esa brecha. ¿Qué significa eso? Yo apostaría a que las elevaciones en la tasa de interés se van a acentuar y acelerar. Entonces, es casi seguro que se viene una recesión en los Estados Unidos, no en este año, quizá ni en el siguiente, hacia principios de 2024 posiblemente, que es lo que dicen los expertos. Es cada vez menor la posibilidad de un aterrizaje suave. En el caso nuestro sí, o sea, en el caso nuestro sí. Ya he dicho que el Banco Central va a enfriar la economía, ceteris paribus, pero los otros componentes del producto en tiempos normales en el Perú no deberían caerse. Por ejemplo, el Banco Central puede enfriar la economía y si el tema de las bambas se soluciona, la economía va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, resumen, respecto a los Estados Unidos, dos novedades para nosotros, que ya no tienen que ver con la inflación internacional directamente, sino con el contexto macroeconómico. Para nosotros, para los gringos, elevar su tasa de interés significa enfriar su economía. Para nosotros, la elevación de la tasa de interés americana significa una elevación de la tasa de interés internacional para nosotros. Eso tiene enormes implicancias. Uno, nosotros nos prestamos afuera.
hay muchas empresas grandes que se prestan afuera, emitiendo bonos. El crédito se va a encarecer notablemente. Ya se está viendo en los bonos del Tesoro. Entonces, esa es una novedad para nosotros. Desde el punto de vista fiscal, los intereses de la deuda pública van a empezar a subir. Desde el punto de vista del mercado cambiario, ceteris paribus otra vez, como les han enseñado en sus cursos de macroeconomía 1, cuando la tasa de interés internacional en los Estados Unidos sube, los capitales financieros se van hacia los Estados Unidos porque buscan mejores rentabilidades, entonces salen dólares del país. Ceteris paribus, ese es un alza en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, y por otro lado, el PBI mundial, incluido el de China, es el principal determinante de nuestros términos de intercambio. Los términos de intercambio es el ratio entre precios de exportaciones e importaciones. Esa variable es nuestra principal conexión con el mundo. Esa variable en el 2021 ha alcanzado su pico más alto desde 1974. Esa variable es como un proxy de la suerte que tienen los presidentes. El presidente Castillo ha sido el más afortunado en términos de condiciones internacionales versus todos los presidentes que le han antecedido hasta 1974. Esa suerte, dado el enfriamiento de la economía mundial, está empezando a cambiar. Este año los términos de intercambio están empezando a descender. En los siguientes años, dado el enfriamiento de la economía mundial, dada la elevación en las tasas de interés internacional, los términos de intercambio en el mejor escenario van a caer poco. Así que hacia adelante el panorama tampoco se ve bueno desde el punto de vista internacional. Excelente, profesor, excelente. Justamente en ese afán, ¿no?, de contrastar la realidad de los países desarrollados con el nuestro, creo que sabemos que, de acuerdo a la Constitución política, la entidad pública autónoma por excelencia, ¿no?, que tiene la finalidad de poder preservar la estabilidad monetaria es el Banco Central, ¿no? Para eso se rige a una política de metas explícitas de inflación que van entre 1 al 3%. Y digamos, estas expectativas en cierta medida buscan alcanzar un nivel similar al de las economías desarrolladas. No obstante, según justamente el último reporte de inflación, hemos visto que la inflación acumulada ha alcanzado el 8.9% en mayo de este año, impulsada principalmente por el mayor precio de los alimentos, que ya lo comentábamos, y de los combustibles. Tengo entendido que la canasta básica está conformada por 586 bienes y servicios, de los cuales 405 han sido los que han aumentado, y la diferencia justamente han sido algunos que se han mantenido estables y otros han caído, ¿no? La inflación por alimentos y energía, en cierta medida, solamente la inflación de estos, digamos, estos dos componentes, alcanzan el 3.26 y el 4.26%, ¿no?, en el mismo periodo, ubicándose incluso así por encima del rango meta. También, con respecto a la temática de la pobreza, dos datos han sido bastante relevantes, creo yo, que podemos mencionar. La primera es que la pobreza ha caído, ¿no? Pero la vulnerabilidad se ha caído, entendiendo vulnerabilidad como el riesgo digamos, de acercarnos o de incurrir en la pobreza. Y también conociendo que 6 de cada 10 peruanos es pobre o vulnerable. Profesor, en este contexto, me gustaría consultarle cuál considera usted que son los principales retos en el contexto actual para poder lograr una reducción significativa de la inflación. Ya lo mencionó, pero me gustaría que mencione, que se explaye un poco más al respecto, y también para conocer cómo deberían reaccionar los entes no solo de política monetaria como el Banco Central, sino que también la política fiscal a cargo del Ministerio de Economía. A ver, vale la pena conversar un poquito sobre cómo actúa nuestro Banco Central, porque tiene algunas diferencias con otros bancos centrales. Hacia los 90, nuestro Banco Central operaba de una manera un poco tradicional, un poco antigua, buscando controlar la inflación a través del control de agregados monetarios, ¿no? Como en sus cursos básicos de macroeconomía, el instrumento de política monetaria era la oferta monetaria. Hace 4 décadas, John B. Taylor, hacia 1993, escribió un artículo que decía,
casi todos los libros de texto de macroeconomía dicen que el Banco Central hace su política monetaria controlando la oferta monetaria. Y Taylor dice, yo he visto un montón de bancos centrales y ninguno de ellos, ni la Fed, ni el Banco Central, ni el Bundesbank, en esos tiempos Bundesbank, hacen su política monetaria. Qué raro, ¿no? Los bancos centrales hacen su política monetaria administrando la tasa de interés. El dinero es endógeno, ¿no? Entonces, por eso que los bancos centrales, desde hace mucho tiempo, la Fed, el Bundesbank, no miran la oferta monetaria. No hay un presidente del Banco Central que esté diciendo la oferta monetaria subió, la oferta monetaria bajó. Todos esos presidentes decían la tasa de interés subió, la tasa de interés bajó. Entonces, esto de Taylor se transformó posteriormente en la famosa regla de Taylor, que te dice que la tasa de interés es el instrumento de política que se mueve de acuerdo a ciertas circunstancias macroeconómicas. Entonces, el Perú migró hacia el 2002, 2003 a este esquema de metas de inflación. Chao, oferta monetaria, ese monetarismo a la antigua y bienvenida a la regla de Taylor. Entonces, nuestro Banco Central, desde el 2002, 2003, opera con mucha claridad en dos frentes. En primer lugar, para la inflación, la tasa de interés de referencia, fundamentalmente. Entonces, tienen una regla de Taylor que reacciona, que hace que la tasa de interés sea una función fundamentalmente de la inflación esperada, de la inflación observada y de alguna manera la brecha del producto. Entonces, con eso nos hemos llevado muy bien. Y en ese sentido estamos más desarrollados que muchos países. Tiene también una política deliberada de evitar la volatilidad del tipo de cambio. ¿Cuál es el instrumento? La intervención en el mercado cambiario. Somos posiblemente los países más intervencionistas del mundo, de los países que no tienen tipo de cambio fijo. Y no nos ha ido mal. Con la intervención cambiaria combatimos la volatilidad, no la tendencia, la volatilidad. Y con la tasa de interés combatimos la inflación. Resultados, Perú ha mantenido su inflación buena parte del tiempo, de eso se trata el esquema de metas de inflación, buena parte del tiempo entre 1 y 3%. Es imposible que esté todo el tiempo dentro de esa banda. Y en estas dos últimas décadas es el país en América Latina con menor volatilidad cambiaria de los países que no tienen tipo de cambio fijo. Así que al Banco Central no se le puede pedir más, ya está haciendo lo que tiene que hacer y en realidad la inflación es un problema del Banco Central. No hay que hacer como en otros países que las otras instituciones del Estado se convierten en querer hacer políticas contra la inflación. Lo que puede hacer el Ministerio de Economía y Finanzas no son propiamente políticas antiinflacionarias, sino políticas que eviten un empobrecimiento mayor de aquellos sectores muy vulnerables. Por eso que lo del IGB fue una pésima idea, ¿no? El IGB es para los 32 millones, a cada uno nos benefició como con un sol y nadie se dio cuenta de que había sido beneficiado, porque es una política masiva, ¿no? Y en este caso los afectados son los más vulnerables, por eso las políticas más específicas a través de los subsidios, etcétera, son razonables. Respecto a la pobreza, vale la pena también un poquito de teoría, ¿no? Acaba de salir un documento buenísimo de un economista, Lant Pritchett, ¿no? Que dice algo así como que es una tesis interesante y provocadora, ¿no? El crecimiento es suficiente y necesario para combatir la pobreza. Y hacen un análisis econométrico con un montón de países, un montón de años, y
regresionan todos los indicadores que los expertos en pobreza hablan, las 20 dimensiones, las regresionan con el PIB per cápita y la correlación es casi 100%. Ya, no hay truco en eso. La pobreza tiene que ver esencialmente con el crecimiento económico. Cuando la economía crece, evidentemente crece el empleo. Podemos discutir si crece bastante o poco, pero crece. Y cuando crece el empleo, crece la masa salarial. Cuando crece la masa salarial, los ingresos de la población aumentan. Si los ingresos de la población aumentan, gastan más. Si gastan más, por definición, baja la pobreza. ¿Cómo no va a bajar? Y por otro lado, el otro elemento que los estudiosos de la pobreza no toman en cuenta es la otra parte de los ingresos, especialmente los pobres, proviene de las transferencias. Pensión 65, programa Juntos, Cuna Más, ollas comunes. ¿Y con qué se financian esos gastos? Con la recaudación. ¿Y de dónde viene la recaudación? Del crecimiento. Así que el crecimiento lo es casi todo para la pobreza. Por eso que la pobreza saltó en el 2020. ¿Cómo no va a saltar si el PBI se cayó en 11%? Por eso que la pobreza descendió en el 2021. Pero claro, sabemos también, la teoría macroeconómica nos enseña, la recuperación de la producción y el empleo no son contemporáneas, ¿no? Primero se recupera el producto y después lentamente se recupera el PBI. Entonces la pobreza, ceteris paribus, debería bajar por el crecimiento. Pero ahora viene un problema relativamente nuevo, que no lo teníamos en nuestro radar. Es el problema de la inflación. Es el problema de la inflación. Entonces, ese es un problemita que hay que poner a un costado, que es otro determinante que ya no lo teníamos mapeado de la pobreza. En particular, cuando la inflación tiene estas distintas velocidades, ¿no? Si la inflación fuese 8% flat, la cosa no sería muy grave. Si fuese 8% para todos, más o menos, no, diríamos, no es un gran problema. Pero cuando la inflación de combustibles es 40%, cuando la inflación de alimentos es 13%, y cuando los ingresos de los pobres están como congelados, ahí estamos en un problema. Entonces, de este diagnóstico, otra vez la solución cae casi por su propio peso. Son políticas selectivas las que tienes que hacer. O sea, el IGB es bacán, pero nos beneficia al Pate de las Casuarinas y al de San Juan del Urigancho y a nosotros y a los que están vendiendo caramelitos en la calle. Y nos cae un sol a cada uno. Por eso que ni nos damos cuenta, porque la gente dice, no he visto, claro, es un beneficio global, es como si hubieran tirado la plata de un helicóptero en todo el Perú. Y en este caso, la pandemia nos ha enseñado a focalizar. Ya tenemos una idea, ya tenemos un padrón de dónde están los más vulnerables entre los vulnerables, y para eso hay que actuar. Y pie de página, una cosa que tiene, no es un pie de página, es una cosa que tiene que ver con el futuro, ¿eh? Los fertilizantes. Ahorita estamos hablando de la inflación actual, de la situación económica actual. El problema de los fertilizantes nos lleva al 2023 y al 2024. La cosa es muy básica. Si no sembramos hoy, no va a haber cosechas en el siguiente año. Si no hay cosechas en el siguiente año, los precios agrícolas pueden seguir subiendo. ¿Cómo se resuelve eso? Tampoco hay que ser un mago para eso. Y el Perú es uno de los pocos países que puede decir, yo no tengo problema de plata. No tengo ningún problema de plata. Necesitan 3.000 millones para comprar fertilizantes. Eso es un ripio para las dimensiones, para los presupuestos que gasta el gobierno peruano. Es ripio, es nada. Pero si no podemos comprar 1 kilo de fertilizantes, el problema ya está en otro lado, ¿no? Pero ese es un tema macroeconómicamente relevante. Si quieres, migro al tema agrario, porque es un tema muy, muy interesante. Muy interesante, porque
No todas las agriculturas son iguales. Por ejemplo, la agricultura de exportación. Esos patas están vendiendo sus productos en el mercado internacional a 40, 50, 60, 70, 80% más caros. Sus ingresos están aumentando fuertemente. Por lo tanto, para ellos comprar fertilizantes caros es un ripio, no es un problema. De ellos podríamos olvidarnos. Aquellos agricultores que producen sustitutos de importaciones también están vendiendo a precios carísimos. De ellos podríamos olvidarnos. Pero la agricultura campesina, esa que no exporta ni produce productos que compiten con el exterior, esos lo están pasando muy mal. O sea, esos no tienen la plata para comprar fertilizantes. Otra vez, la focalización hacia ese grupo grande de agricultores. En resumen, lo que quiero decir es que no hay motivos para que el Perú pase por un sufrimiento. No hay motivos. Plata sobra. Sobra en el sentido de que para ese tipo de cosas siempre hay plata. Además, debemos recordar que entre enero y mayo de este año hemos tenido la recaudación más alta de la historia peruana. Más alta, requete alta. Por lo tanto, el problema de la pobreza urbana provocada por la inflación, plata tienes para resolver. El problema de la pobreza rural, campesina, agrícola, a través de los fertilizantes, plata tienes para resolverlo. Además, esas políticas son naturalmente transitorias. Puedes gastarte 5.000 millones de soles y no lo vas a hacer el siguiente año. Así que no es un problema fiscal. No hay motivos, no hay derecho para que los más vulnerables del campo y la ciudad tengan que estar sufriendo. No hay motivos, no hay justificación. Profesor, justamente ha despertado mi interés por algo particular que estaba mencionando. Muy importante lo último, pero despertó mi interés justo el hecho de que mencionaba la relevancia que tiene el crecimiento económico sobre la pobreza, ¿no? Y muchas veces creemos o hacemos una comparativa entre qué es más relevante en este punto. Conseguir una buena actividad económica, digamos, fomentar el crecimiento económico o controlar la tasa de inflación. ¿Qué conviene más en un país como Perú para poder controlar o reducir los índices de pobreza? A ver, la inflación es un fenómeno transitorio, o sea, esto va a pasar y para eso hay que enfriar la economía. Pero ojo con la noción del enfriamiento. Recordemos que el concepto de brecha del PBI es producto PBI observado menos PBI potencial. ¿Me permiten 30 segundos? Debo abrir mi puerta, ¿ya? Podemos parar un ratito, ¿no? No te preocupes, sí, claro. Ya, ahora sí. Reanudamos. El concepto de la brecha del PBI. La brecha del PBI es la diferencia entre el PBI observado y el PBI potencial. Lo que hay que bajar es la brecha. Esa brecha la puedes bajar o bien bajando el PBI observado o bien subiendo el PBI potencial. Potencial, claro.
Entonces, hay sectores donde la capacidad productiva, el PBI potencial, es equivalente al PBI observado. Eso suele pasar en aquellos productos donde la producción se determina por oferta. La pesca, la minería, la agricultura. Entonces, tú puedes tranquilamente bajar tu inflación actuando sobre el PBI observado, porque el Banco Central lo que consigue es eleva la tasa de interés de referencia, esa tasa de interés de referencia eleva la tasa de interés interbancaria, esa tasa de interés interbancaria eleva las otras tasas de interés, esas otras tasas de interés encarecen el crédito, deprimen el gasto privado, deprimen la demanda y enfrían la economía en aquellos sectores donde la producción depende de la demanda. ¿Correcto? Industria, manufactura. Entonces, la política monetaria no actúa sobre el PBI minero. No actúa, por definición. Entonces, recuerden que este aparato viene del mundo keynesiano. En el mundo keynesiano no hay pues minería, no hay agricultura, no hay pesca. Entonces, este aparato de la curva de Phillips tiene esa teoría detrás. Entonces, tú puedes, el Banco Central va a hacer esa tarea. Pero, por decir, resuelve el problema de las bambas. Eso no va a provocar inflación. Todo lo contrario, va a aumentar la capacidad productiva de la economía. Va a hacer caer la brecha del PBI. Entonces, ambas cosas son incompatibles, son compatibles. Pero en resumen, el crecimiento económico, al final, o sea, depende de 1000 cosas. Pero no tiene gracia decir que depende de 1000 cosas. De esos 1000, ¿cuáles son las 3, 2 o 1 más importante? Y ahí entra la inversión privada, pues, ¿no? Entonces no hay vuelta que darle en China, en Cochinchina, en Hong Kong, en Vilcashuamán, en el Perú. El crecimiento económico depende de las empresas. Cuando las empresas producen más, cuando las empresas invierten, cuando hay más empresas, así se produce el crecimiento económico. Y esa inversión depende de muchos condicionantes, ¿no? La teoría macro nos enseña que esta depende de la tasa de interés, ¿no? Esa va a empezar a subir, habrá un poquito de encarecimiento del costo de crédito, pero más importante que eso para un inversionista a largo plazo que está pensando en 15 años, 20 años, dice la tasa de interés está subiendo este año y el siguiente, pero después tiempos normales. Ese pata está diciendo, yo quiero saber cómo va a estar el Perú en 10 años, en 15 años. Eso es todo lo que quiere saber. Y en ese sentido, estamos casi igualito que en el 89 y principios del 90. En esos tiempos teníamos hiperinflación. Los muchachos que están escuchando no deben tener idea de que tuvimos inflaciones de 30, 40% mensual. Por lo tanto, piensen como empresarios, piensen que estamos con una inflación de 30, 40% mensual. Si el empresario le pregunta, ¿cómo crees que estará el país de acá 20 años? El empresario te dirá, no me hagas preguntas tontas, pregúntame cómo creo que va a estar la economía en 2 trimestres. ¿No? Pues, claro. Así estamos ahora, en el sentido de que ni ustedes, ni yo, ni los empresarios tenemos la remota idea de cómo estará el Perú a fines de año. Entonces, en ese contexto, la inversión privada se paraliza. Y eso es lo que está proyectando el Banco Central, me parece de una manera todavía optimista, que la inversión privada no va a crecer en este año. Por lo tanto, el crecimiento económico del futuro ya está en problemas, ¿no? Excelente, profesor. Realmente ha quedado más que gustoso su respuesta. Profesor, hablando justamente de términos de pobreza, queremos recordar que la pobreza se calcula comparando los valores del gasto de los hogares con la línea de pobreza, ¿no? Ambos en precios corrientes. Entonces,
No todo aumento del gasto nominal implica necesariamente una mayor riqueza. En un contexto en el que se ha proporcionado esta alza de los precios, una alza muy fuerte, decir verdad, para comprar una misma canasta necesitaríamos más dinero, ¿no?, que en el pasado. Entonces, un reciente estudio que justamente sacó un investigador en nuestra casa de estudios, para la redundancia, el profesor Javier Herrera, en base a las últimas cifras del INEI, encuentra que si no hubiese habido inflación en el 2020 y el 2021, la pobreza hubiese disminuido en 7.1 puntos porcentuales, ¿no?, y no en 4.3, como realmente ocurrió. Entonces, en este contexto me gustaría conocer ¿cuál considera usted que ha sido el impacto que ha tenido sobre la población vulnerable a la inflación y qué requerirá el crecimiento futuro para mejorar significativamente la situación de aquellos que requieren, digamos, una mayor atención en el país? Bueno, el trabajo de Javier, que no lo conozco, a ver si me lo pasan, ratifica lo que acababa de decirles hace un ratito, ¿no? Que la pobreza a la larga depende del crecimiento económico. Pero en periodos como el que estamos viviendo, la inflación, que no es homogénea, afecta con mayor virulencia a ciertos estratos de la población. Y al parecer eso es lo que ha afectado a la pobreza, según el estudio de Javier, que es un gran conocedor de estos temas, ¿no? Hacia adelante, a veces se habla mucho de ¿por qué somos un país primario exportador? ¿Por qué no producimos otros productos? ¿No? Claro. 80 años discutiendo ese tema. La respuesta simple es porque la producción depende de los empresarios. Y los empresarios son los que dicen, siembro esto y siembro aquello. ¿Por qué los empresarios no invierten de donde yo vengo, en Vilcashuamán? En otras palabras, si yo tuviese plata y si yo fuese empresario, ¿invertiría en Vilcashuamán? Entonces, los empresarios, lo sabemos, existen para hacer ganancias. Por lo tanto, invertirán en aquellos sectores, a no ser que sean evangelistas o empresarios medio extraños, en aquellos sectores, en aquellos lugares que les ofrezcan ganancias. Esas ganancias a veces nos ofrece lo que Dios nos ha dado, es decir, el país. Entonces, por ejemplo, la minería es un recurso que siempre ha estado y siempre da ganancias. Entonces, ¿qué cosa puede hacer el Estado? Conceptualmente, ¿qué cosa podría hacer? Supongamos que quiere que el inversionista vaya a producir un sector X porque ese sector recontra intensivo en mano de obra y combate la pobreza. Conceptualmente, ¿qué tendría que hacer el Estado? Convertir a ese sector X en rentable. ¿Se puede? A veces se puede, 99% no se puede. Ejemplo, agroexportación. La costa peruana, inmensa, plana, con buen clima, lo tenemos desde el Big Bang, ¿no? Un poquito después. Siempre lo hemos tenido. Pero a principios de este siglo, lo que producía esa inmensa costa eran 150 millones de dólares de exportación. Lo que Dios nos ha dado estaba allí, pero lo que Dios nos ha dado no es suficiente. En ese sector nadie invertía en esos tiempos. ¿Por qué nadie invertía? Porque no era rentable. El Estado lo hizo rentable. ¿Cómo así? 20 políticas. Enormes políticas. Uno, la ley de promoción agraria. ¿Qué dice esa ley? Básicamente, si yo soy empresario agrícola, yo no te puedo contratar por 2 años, por 3 años, porque yo no te necesito por 3 años. Yo necesito para que vengas a sembrar y a cosechar. Entonces, la ley no me permitía hacer eso, entonces no te contrato. La nueva ley me dice, contrátalo por un día, una semana, un mes,
y el empleo en ese sector aumentó como espuma. Para aquellos que dicen que la protección laboral genera empleo, es un ejemplo lindo de todo lo contrario. Al final, el empleo digno es el empleo que existe. 2, esa costa era desértica. ¿Cómo vas a sembrar si no hay agua? El Estado, enormes obras de irrigación. 3, impuesto a la renta bajito para todos los que se aventuren a invertir. 4, SENASA, que es la institución del Ministerio de Agricultura que supervisa la calidad de los productos, porque uno no puede exportar, por ejemplo, los mercados son muy exigentes, les mandas mandarinas de distintos colores, de distintos tamaños, no te compra nadie. Entonces, toda esa sofisticación se hizo. Resultado, el Estado no tuvo que decirles a los empresarios, han de invertir. Los empresarios moscas fueron a invertir como locos. ¿Por qué? La codicia, la avidez por ganancia los hizo correr, invertir, y ahora tenemos 8,000 millones de dólares de exportación. Entonces, ¿eso se puede hacer? Se puede hacer. Pero evidentemente, esa es una intervención del tipo, yo elijo ganador. Eso que no les gusta mucho en los libros de texto, en las multilaterales, política sectorial para elegir ganadores, eso hizo el Perú. No sé quién fue el genio al que se le ocurrió. Eso hizo con la agroexportación, eso hizo con la minería en los 90, ¿no? Lo que se hizo con la minería y la agroexportación se puede hacer con otros sectores, la cosa más complicada. La minería y la agroexportación tienen dos cosas en común. Ambos son productos de exportación. Ambos tienen un mercado internacional inmenso. Está botado el mercado. Estamos desperdiciando ese mercado. 2, ambos tienen escalas enormes. Son fáciles de supervisar, son fáciles de seguir. Si le doy un beneficio a las mineras, fácilmente puedo chequear si ese beneficio está siendo adecuadamente aplicado. Entonces, capacidad productiva inmensa. Mercado internacional botado. ¿Habrá algún otro sector que se le parezca? En cambio, cuando queremos hacer esa política, por decir, para las MIPES, no se puede, pues, ¿no? ¿Cómo va a ser con las MIPES? O cuando quieres hacer con los agricultores de la Sierra Sur, que producen productos no transables. Imaginemos que los apoyamos, les metemos semillas, crédito, duplican la producción. Al siguiente año los precios bajan a la mitad y chao, asunto concluido. Esa es la gran ventaja de producir productos transables. Tu producción, aunque se quintuplique, no afecta a los precios, porque el mercado es el mundo. Entonces, eso de decir deberíamos producir este producto o este producto, es un sueño que a veces puede hacerse realidad, como el caso de la agroexportación, ¿no? Sí, profesor, excelente. Y me gustó mucho el hecho de que usted nos muestre justamente cómo es que se da la situación en la realidad, ¿no? Y el hecho de que se aplican políticas sectoriales para elegir al ganador, ¿no? Es algo que no encuentras muy comúnmente en un libro de texto. Esto no está haciendo más que la simple teoría que muchas veces en la realidad ni siquiera se aplica. Bueno, ya estamos llegando prácticamente a finales de entrevista, profesor, y antes de culminar me gustaría invitar a la productora de nuestro programa, Almendra Quispe, quien ha recogido algunas consultas, unas preguntas de la comunidad universitaria que me gustaría hacerles también. Adelante, Almendra. Muy buenos días, profesor. Como bien mencionó mi compañero, mi nombre es Almendra Quispe y hemos recopilado algunas preguntas del estudiantado para poder preguntarle, ¿no? La pregunta que se ha elegido es la siguiente. ¿Existe un efecto de la actuación política por parte del Poder Ejecutivo en las expectativas de inflación? ¿Y cuál sería este? A ver, en el corto plazo no, porque volvemos a nuestra curva de Phillips, ¿no? La famosa curva de Phillips sirve para todo tiempo y para todo lugar. A la larga puede tener efectos. Por ejemplo,
el Congreso ha aprobado 2 leyes, una la ley del FONAVI y otra ley para reconocer la preparación de clases de los profesores. Esta última ley es de como 40.000 millones de soles y la otra es, creo que el triple de eso. Entonces, imaginemos que el Ejecutivo se allane y empiece a cumplir con esa ley, supongamos. O sea que el gasto público pues tendría que subir al cielo, ¿no? Porque esos son presupuestos como para Brasil, ¿no? Pero no, la política puede tener una influencia indirecta en la inflación. Por ejemplo, en el segundo trimestre y el tercer trimestre y un poquito menos en el último trimestre del año pasado, por culpa de la política, por culpa de la incertidumbre, por culpa de un gobierno que tenía unos mensajes medio exóticos, el tipo de cambio saltó al cielo, subió a 4 soles. Eso tiene un impacto inflacionario, evidentemente, porque tenemos, según nuestra curvita de Phillips, la inflación importada. Pero ese efecto fue transitorio, ¿no? Porque el tipo de cambio saltó a 4 y ahora ya está tranquilo. Entonces los impactos, en resumen, los impactos sobre la inflación son moderados. Ok, muchísimas gracias. Muy enriquecedora su respuesta. Muchas gracias, profesor. Realmente un privilegio haberlo tenido con nosotros en Problema y Posibilidad. Usted es uno de los tantos profesionales que se suma a esta causa. Nosotros, como estudiantes de la carrera de Economía, queremos incentivar justamente la participación, no solo de los estudiantes, también, sino de docentes, investigadores de nuestra casa de estudios para poder contribuir con nosotros hablando sobre la materia económica que tanto nos interesa, ¿no? Muchas gracias, profesor, realmente por habernos acompañado y me gustaría que finalmente usted pueda decirnos algo a la comunidad universitaria en sí mismo sobre este tipo de iniciativas y bueno, lo que usted desee, ¿no? Adelante, profesor. Bueno, volver a felicitarlos y creo que este es el espacio ideal para conversar de estos temas, porque habrán notado que economía es una mezcla de teoría, de modelos, una mezcla de instituciones, una mezcla de práctica. Así que ha sido grato conversar con ustedes y espero que eventos como este se sigan haciendo y tenemos a tantos buenos profesores en nuestra universidad que seguro tienen cosas muy interesantes que decir, así que para mí ha sido gustoso conversar con ustedes. Muchísimas gracias, profesor. Estimados teleaudientes, podemos decirlo así, audientes de nuestro programa Problema y Facilidad, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente edición. Muchas gracias. Chao.